Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos en esta tertulia de este lunes 19 de octubre de 2020 con Ana Laura Pérez, Agustín Iturralde, Fernando Isabela y Martín Bueno. Dio para mucho el primer tema, ¿eh? De hecho, la discusión siguió ahora, no discusión, diría, intercambio de información siguió ahora tras bambalinas. En la tanda en particular, igual por Zoom se pueden dar estos intercambios, ahí fuera de micrófono siguen, ¿eh? Va a valer la pena. Dejemos algunos argumentos y ese repaso histórico que en todo caso estaban haciendo para volver sobre este tema más adelante, ¿no? Cuando se conozcan más detalles, cuando se defina un poco más la cosa. Ahora vamos por otro lado, por otra noticia política, por otra novedad política de estos últimos días, que tiene que ver con el presupuesto en este caso. La semana pasada, la bancada de la coalición de gobierno eliminó del presupuesto el artículo que trasladaba el programa de mejoramiento de barrios desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a la Presidencia de la República. La decisión se tomó luego de varios desencuentros dentro de la coalición multicolor. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, de Cabildo Abierto, y el subsecretario de esta cartera, Tabaré Hackenbruch, del Partido Colorado, ya habían manifestado su rechazo a que este programa, encargado de la regularización de asentamientos, saliera de su órbita. El miércoles, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le transmitió al presidente Luis Lacalle Pou que su partido no iba a votar el artículo. Y un día después se manifestó en contra la bancada del Partido Colorado. El diputado Felipe Schipani sostuvo que el pasaje del programa a presidencia implicaba una pérdida del control parlamentario. Hemos sostenido invariablemente a lo largo de los años, lo dijimos en los presupuestos que enviaba el Frente Amplio, de que la Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada, que escapa del control parlamentario. Al presidente, al secretario de la Presidencia no se le puede interpelar, no se le puede hacer un pedido de informes. De modo que las diferentes oficinas, las diferentes agencias tienen que ubicarse en la órbita de los ministerios. Finalmente, el artículo fue removido. El diputado nacionalista Sebastián Andújar, presidente de la Comisión de Presupuesto, señaló en rueda de prensa que primó el sentido común de preocuparse por los uruguayos que están viviendo en asentamientos irregulares. Esto no se trata del lugar donde esté, sino de que hay que ejecutarlo inmediatamente, subrayó. Bueno, ¿quién quiere empezar en este caso? ¿Cómo vieron esta discusión dentro de la propia coalición de gobierno en lo que tiene que ver con la discusión presupuestal? ¿Ninguno? ¿Mando yo alguno al frente? Sí, sigo empezando yo, si quieren. Dale, bueno, dale. Para mí hay un montón de puntos de contacto entre el primer tema que hablamos y este. Por empezar, es como una coalición gestiona el poder a su interna, digamos, o sus relaciones de poder con sus aliados para poder incluir el PIT-CNT en ese análisis de lo que venía del anterior, ¿no? En este caso, yo lo que veo del proceso, veo un par de cosas, ¿no? Veo esto de que a mí me deja pensando, si para el presidente esto era algo tan clave y tan fundamental, que lo quería tan cerca, ¿sí? Convengamos que además esta manera de procesar determinados temas no es ni privativa de la coalición multicolor o de los partidos tradicionales, ni nueva. Tabaré Vázquez lo hizo con los 2 o 3 temas que de verdad eran centrales para él, más allá de la agenda de su partido. ¿Sí? El plan Ceibal es un ejemplo clarísimo de cómo él decide poner eso a su lado para asegurarse que eso atraviese las burocracias del Estado uruguayo, que son enormes porciones de dulce de leche. Entonces, por un lado, a mí me parecía interesante como tener ese gesto, pero después uno piensa, bueno, ¿pero era importante o no era importante? Porque finalmente termina, o uno se pregunta qué pasó en ese intercambio, y el presidente obtuvo como contrapartida, porque si hay algo que yo no pienso es que no sepa negociar. Entonces, algo debe haber obtenido como contrapartida que estuvo dispuesto a ceder en este caso. Claramente Cabildo Abierto dijo,
el partido del plan de este plan es un partido central. De hecho, para Cabildo Abierto, el Ministerio de Vivienda era un ministerio central y este plan era central dentro de esa estrategia de acumulación de fuerzas para Cabildo Abierto, digamos. Entonces, a uno le llama la atención que si para el presidente, que además fue el que puso la cara, digamos, y en su campaña electoral dijo asentamiento cero, lo cual es una afirmación bastante... Fue la anterior, ¿no? Osada. La de asentamiento cero fue la anterior. Pero ahora no sostuvo. Sí. Sí. Entonces, y está claro dice, que era una prioridad, ¿no? Tanto para Cabildo Abierto fue una prioridad este tema y para la calle Pou fue una prioridad de su campaña también, ¿no? Entonces, por eso, si dos prioridades y el presidente decide ceder su prioridad a favor de una fuerza política que ya viene además en la opinión pública siendo muy criticada, que produce preocupación, etcétera, a mí, más allá del tema puntual, también me deja como esas interrogantes sobre que supongo que el presidente habrá obtenido algo, habrá ganado algo que no sabemos qué es o que no nos damos cuenta, porque si no es como extraño esto que pasó, ¿no? Pero ¿sospechás que es algo más allá de algo que puede estar quizás oculto en la discusión pública o es simplemente, bueno, compró lo que implica la coalición y el tipo de gobierno y de acuerdo que tiene, ¿no? Compró continuar en este régimen y no mostrar una debilidad que ya iba a llamar mucho la atención, ¿no? Pero es que lo que pasa es que mostró, o sea, a ver, al fin de cuentas el presidente es el presidente y el presidente dijo que este tema era muy importante para él y tenía sus razones, que uno puede compartir o no, pero que estaban muy explicitadas sobre por qué quería poner esto cerca de él. Y lo que la opinión pública puede ver, esto de nuevo es como dice Martín, siempre es elites, ¿no? La gente que anda por ahí, esto no le importa, ¿no? Pero, digamos, para los que miramos estas cosas, lo que vemos es que él dijo que era muy importante, que del otro lado un grupo político le dijo, de la coalición le dijo, esto para mí también es importante. Él presentó una serie de ajustes para ver si lo destrancaba. La respuesta del otro lado fue no. Y él dijo, bueno, me bajo, te la doy. Esta te la doy. Entonces, en esta te la doy, por usar la misma metáfora que él usó en su momento del pico a pico y la redondilla, es, bueno, esta te la doy, pero me guardo el 2 de oro para mí. La próxima gano yo, porque si no me cierra. ¿Con quién seguimos? A ver, Fernando. Así cambiamos un poquito. A mí me parece que como en casi todos estos temas hay una doble discusión. Hay una discusión que es la que más se hace pública, más técnica, sobre temas de gestión, digamos, de qué es lo mejor, dónde es el mejor lugar para que esté este programa. Y después hay una discusión política atrás, que era lo que iba Ana Laura, que me parece que tal vez es la que define. Sobre el primer punto, yo creo que es un tema discutible, digamos. Hay actividades, hay programas que son fuertemente transversales, que implica articular con un montón de ministerios, organismos, intendencias, que es conveniente a los efectos de la gestión que estén en presidencia, porque por un tema jerárquico también, ¿no? Cuando un programa de esos está en un ministerio, a veces le cuesta coordinar con otro ministerio que tiene la misma jerarquía y por tanto no le puede dar la orden de vamos a hacer esto, sino que tiene que coordinar, tiene que convencer y a veces eso es difícil. Entonces, cuando estos programas están pegados de presidencia, hay una ventaja, porque bueno, se supone que al depender de presidencia tiene una jerarquía mayor y puede decidir y, digamos, coordinar con cierto poder, ¿no? Entonces, de eso hay muchos ejemplos. Es verdad que en los gobiernos Frente Amplio también hubo un montón de actividades que se colgaron directamente de presidencia. Yo, para citar un ejemplo nomás, lo que fue Transforma Uruguay, que era un conjunto, era un sistema que buscaba articular todas las políticas productivas del país, lamentablemente hoy desaparecido, pero que cuando pensar, por ejemplo, vamos a hacer una política para promover la industria de la madera, ¿no? Y bueno, ¿y eso dónde tiene que estar? ¿En el Ministerio de Ganadería? Bueno, porque la Ganadería, Agricultura y Pesca, el tema forestal está ahí, o en el Ministerio de Industria, porque hay temas industriales, obviamente, hay que industrializar la madera, o tiene que estar en el Ministerio de Transporte, porque la logística pesa muchísimo. Entonces, como no hay un lugar claro, capaz que a veces lo mejor es que, bueno, tienen algún lugar, dependiendo de presidencia, que ayude a articular. En este caso concreto, yo creo que es discutible. Es verdad que este programa articula con distintos organismos, creo que no tiene tal nivel de transversalidad y podría perfectamente haber seguido, bueno, como va a seguir en el Ministerio de Vivienda. Pero bueno, atrás de esto está la discusión política.
Yo creo que acá hay un tema central, digamos. Cabildo Abierto ya manifestó que su apuesta es la presidencial del 2024, que Magnini sea el presidente en 2024. Y creo que una parte central de la estrategia pasa por los organismos, por los espacios de gestión que tienen para hacer política. Y este programa en particular le ayuda a conectarse con un grupo social que ha sido el centro de acumulación, o sea, es el objetivo político principal de Cabildo, que son los sectores de más bajo nivel socioeconómico, ¿no? Donde hay este programa permite un contacto cara a cara y una posibilidad de hacer política muy cerca de ese grupo social. Y yo creo que por eso era un tema clave para Cabildo. Y creo que el presidente, además de los temas de gestión, también entiende que más allá de que son una coalición, también hay espacios de competencia. Y obviamente en el 2024 van a competir. Y por eso creo que también no era propenso a que este tema quede totalmente bajo la órbita de Cabildo Abierto. Me parece que eso también es. Eso estoy pensando, ¿no? Es un sector y un tema en particular que siempre es redituable y es deseado políticamente en los últimos años. Ha pasado, ¿no? Estoy pensando en lo que fue para Mujica el Plan Juntos, por ejemplo, ¿no? Porque claramente permite mostrar logros, ¿no? Si se hace, si es de las cosas directas a poder poner arriba de la mesa, ¿no? Martín, ¿vamos contigo? ¿Que habías levantado la mano? Sí. A mí este tema realmente me dejó en mi habitual pesimismo que tengo respecto al Estado uruguayo. ¿Ah? Y me pareció fantástico, Fernando, que obviamente tiene una experiencia muy grande en el Estado y en presidencia, ¿ah? Esa argumentación teórica conceptual que acaba de desarrollar de por qué presidencia tiene que absorber todo. O sea, es una argumentación teórica que hace realmente muy profunda y muy elaborada, pero que yo desde afuera, como ciudadano, resumo en el Estado funciona todo mal. Y si quiero que funcione bien, lo tengo que traerlo a presidencia. ¿Y saben qué pasa? Cuando está en presidencia, funciona mucho mejor. Todos los que tenemos relación con organismos de presidencia funcionan mucho mejor. Cuando tenemos relación con organismos de ministerios, funcionan mucho peor. ¿Y qué hacemos ante esa realidad? Nos entregamos y generamos un Estado dentro del Estado. Y para generar ese Estado dentro del Estado, generamos una argumentación teórica, conceptual de por qué tenemos que generar un Estado dentro del Estado, en vez de decir, no, lo que pasa es que el Estado fracasó y el Estado está funcionando mal y es ineficiente y no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos el Plan Ceibal con un mecanismo jurídico determinado. Generamos el Plan Juntos con un mecanismo. Generamos la GESIC con otro estatus jurídico. Y vamos generando el Estado adentro del Estado, reconociendo que determinadas herramientas estatales las seguimos financiando, pero son de una eficiencia mínima. Y cuando queremos que algo sea eficiente, por el foco que le pone el presidente, solo el presidente, lo toma para él o le genera alguna estructura jurídica autónoma para poder funcionar. ¿Bien? Todas estas cosas es lo que a mí me hace ser bastante... Y esto lo hace Luis Lacalle Pou. Y el economista Javier Daedo creo que fue de los únicos que leía hablando sobre esto. Luis Lacalle Pou, con su visión liberal, con su visión de achicar el Estado, con toda esa visión que hace, recurre a un instrumento de duplicar el Estado. ¿Para qué? Para que sea eficiente. Y nos entregamos que, bueno, en el ministerio, como decía Ana Laura, es nadar en dulce de leche. A ver, supongo que Fernando después tendrá una respuesta, pero vamos con Agustín, dale. Gracias, Romina. Sí, yo que justo quería poner el ejemplo del Plan Ceibal, ¿no? Creo que acá hay como dos grandes niveles, como Fernando creo que lo resumió bien. Y hay una primera parte que nos cabe preguntarnos, a ver, ¿el Plan Ceibal hubiera sido de la eficiencia, de la eficacia que fue si lo hubiéramos dejado en el MEC o en la ANEP? Claramente no. No, estamos todos de acuerdo que no. Tendemos a pensar de que la impronta de haber sido una agencia, de la persona aparte de Miguel Berrechen en particular, pero que le dio un dinamismo y logró realmente en el mundo que se lo propuso un cambio en muy pocos años realmente formidable. Y en ese espíritu es que aparecen estas cosas, que claramente tienen que tener algún límite, porque si no todo vamos desarmando. La Ley de Urgente Consideración creó la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, que era una propuesta que venía de algunas organizaciones sociales y de varios partidos. Había ideas parecidas en programas de varios partidos, que la idea era aglutinar todo lo que es asentamientos. En Uruguay hay como 3 grandes planes
este tema, el PMB, el Plan de Mejoramiento Barrial, que es de lo que estamos hablando, y después estaba el Plan Juntos y el Plan de Relocalización. La idea era tener una dirección dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, y era de Medio Ambiente, hasta hace bien poquito, que abordara y gestionara toda esta política. Creo que lo que hubo fue eso, como bien lo resumieron, yo no creo que la calle Pou se lo haya querido llevar por un tema político, sino por un tema sí político en el sentido de darle dinamismo, pero no de la cuota interna de la coalición. Pero y después hubo una lógica reacción de los socios, en este caso de la ministra y del subsecretario, de los dos grandes socios de la coalición, que le dijeron, no, esto no me lo saques porque esto es importante, que aparte tienen una argumentación conceptual razonable, como bien explicaba el diputado Kipani. Entonces creo que estoy bastante de acuerdo con lo que venían diciendo todos los compañeros de tertulia de hoy. Hay como esos dos grandes niveles, y bueno, cabe preguntarnos, obviamente, más allá de este tema ya está resuelto, cómo logramos dentro de los ministerios ponerle otros dinamismos a las cosas para que estos recursos no se vuelvan tan comunes. A ver, Fernando, ¿qué decís respecto a esto que han planteado? Sí. A mí me parece, como decía al principio, me parece que la discusión fundamental atrás de esto no es en términos de eficiencia, sino que es en términos de poder político, es en términos de quién se queda con un programa que tiene una llegada a sectores sociales muy relevantes en términos políticos. Entonces, me parece que es más eso. Está bien, lo que dice Martín puede ser, digamos, hay áreas del Estado que tienen más dificultades para gestionar. Me parece que primero que es una tendencia normal que aquellos temas a los que el presidente le da especial prioridad los ponga cerca suyo para que ese programa, ese proyecto pueda aprovechar la jerarquía política, o sea, el poder político que desprende el presidente, porque en todo el proceso de gestión política hay conflictos, es natural, y ni siquiera es deseable que no existan. Lo que es deseable es poder gestionarlos bien. Cuando uno va con la chapa del presidente, tiene más facilidad para resolver algunas cosas. Entonces, me parece que eso juega. En muchos países del mundo hay un primer ministro o hay un jefe de gabinete. Es una figura cuya esencia es ser transversal, es encargarse de que las cosas que tocan a distintos organismos salgan y no se tranquen, porque cada organismo tiene un funcionamiento más bien en su propia lógica. Nosotros no tenemos esa figura. De alguna manera la OPP buscaba esa lógica, pero ha tenido una presencia más bien variable. Pero yo creo que hay también buenos ejemplos de proyectos políticos, de proyectos de reforma que dependiendo de los ministerios, han salido adelante. Yo me acuerdo, por ejemplo, la reforma de la salud me parece capaz que la más importante, una reforma terriblemente compleja, donde hay intereses de todo tipo, donde hay grandes empresas, donde hay sectores corporativos muy fuertes, y fue llevada adelante del Ministerio de Salud Pública y se hizo muy bien. O sea, no necesariamente lo que se hace de los ministerios es ineficiente, me parece que no. Sí, lo que tenía eso es que la gran mayoría de los vínculos son en un único sector, el sector salud, y el Ministerio de Salud tenía todos los resortes para hacerlo. No siempre el organismo de que cuelga un programa tiene todos los resortes de poder institucional para llevarlo adelante. Pero bueno, siempre discutimos. A ver, ¿algún apunte que haya quedado breve? Yo un apuntecito de la reivindicación del Parlamento que creo que está sucediendo. Es normal lo que pasó ahora, que fue el presidente prepara un presupuesto que tenía una intención, el Poder Ejecutivo, y va el Parlamento y las cosas cambian y no tiene mucho dramatismo. Y creo que esto que pasó ahora, ya han habido otros episodios y lejos de mostrar, a ver, puede haber falta de homogeneidad, pueden haber muchas lecturas, pero creo que una de las lecturas es, hay como una reivindicación, una regularización del Parlamento y de una cantidad de cosas que cambian en el Parlamento dentro de la coalición gobernante sin mucho dramatismo. Martín, vos tenías un apunte también. Sí, simplemente que hay que tratar de ser rebelde respecto a ver, yo creo mucho en el rol del Estado. Yo no soy anti-Estado, pero creo que tenemos que rebelarnos ante ese Estado que no funciona. ¿Bien? Y voy a poner un solo ejemplo, que incluso es alguien de que políticamente está lejos de mí. Álvaro Villar logró hacer que el Maciel, que depende en una estructura absolutamente burocrática y compleja, funcione bien. Por lo cual se puede hacer. Y no puede ser que lo que hacemos es entregarnos que el Estado funciona mal. Todos estamos de acuerdo que en Plan Ceval solo funcionó porque lo hicieron por fuera de los ámbitos educativos tradicional. Y bueno, y está bien. Y duplicamos Estado, duplicamos costos, financiamos Estado que tiene cero y productividad y generamos un Estado paralelo. Eso es una discusión muy profunda y esas son las discusiones que para mí son el gran debe de esta ley y de presupuesto. No las tocamos. Esta ley de presupuesto
no toca estructuralmente nada del Uruguay. El Uruguay sigue tal cual viene en los últimos 20 años. Ana, ¿vos tenés algún apunte más? Sí, en ese mismo, yo comparto estas cosas. También, para agregar un enfoque que también me había notado como parte del proceso, es esta cosa que por un lado es súper positiva, quiero ser como clara, con que no es una crítica en sí misma, me parece que por un lado es súper positiva, el tema es como el abuso o la sistematicidad, y que tiene que ver con esas burbujas de las que hablaba Agustín en el tema anterior, y es el tema de la famosa marcha atrás del gobierno, ¿no? O sea, la famosa marcha atrás de la calle Pou y de presidencia, esa cosa como decir, bueno, esto es central y clave, bueno, pero mejor no, ¿no? O este tema, vamos para ahí y no, bueno, en realidad no. Por un lado me parece súper positivo escuchar y conectar y entender que tal vez uno se puede haber equivocado. Cuando uno además es gobierno en una fuerza política que es gobierno por primera vez después de mucho tiempo, entender las lógicas de funcionamiento del Estado, el impacto que tiene cuando uno hace una legislación en legislación que existe y que uno no vio. Eso le pasó al Frente Amplio hace 15 años, fue clarísimo. El proceso de adaptación es un proceso lleno de complejidades, donde uno cree que está legislando una cosa y resulta que está impactando en 3 o 4 lugares más, y eso tiene consecuencias. Pero más allá de eso, a mí de todo este episodio también lo otro que pienso es, bueno, y está alineado un poco, aunque parezca que no, con lo último que decía Martín, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, se supone que Lacalle es un liberal, se supone que esto no va necesariamente en la línea de lo que él podía querer, que es achicar el Estado, pero para él este tema era tan central que, bueno, duplicaba. Pero finalmente no. Entonces, como que a mí esto también me deja como, es parte de un proceso que se viene dando, y a mí me deja como esa cosa como de, ¿qué es Lacalle? ¿Qué es el presidente en el presupuesto? ¿Qué es el presidente en la LUC? ¿Qué es el presidente dejando, más allá de que uno pueda acordar o no, dejando, qué quiere dejar en estos 5 años que sea de él, ¿no? Es clarísimo en el caso de Vázquez, por ejemplo, y en el caso de Mujica fueron clarísimos. El plan Ceibal, en el caso de Vázquez, toda la reglamentación y la regulación de lo que tiene que ver con el consumo de tabaco. Era el presidente Vázquez bajando cosas que eran realmente muy importantes para él. Con Mujica eso está más desdibujado, pero también hay cierta claridad sobre algunas cosas puntuales. Acá yo no lo veo. Me cuesta en el presupuesto ver dónde está el presidente. Y me pasa un poco en estas cosas también eso. Saliendo de la discusión política, que fue el enfoque que le dimos, y desde la perspectiva esta de en qué órbita queda, más allá del tema burocrático que saltó claramente, un apunte nomás a propósito de los mensajes que nos llegan de los oyentes. A ver, en este caso, Marcos dice, por ejemplo, ¿y el avance en vivienda ahora con esta nueva realidad de pandemia, hacia dónde se debe apuntar? Ya en Argentina, dice él, hay ONGs que están apuntando al interior del país. Ya no quieren grandes urbes que no ofrecen oportunidades ni protección en salud. Es una buena punta para seguir después, cuando este programa efectivamente, bueno, tome el rumbo que le quiere dar esta administración, más allá de que es un programa que ya existe. Pero es interesante el apunte, ¿no? Si se va a poner tanto el foco en la eliminación de los asentamientos y la erradicación de los asentamientos, bueno, ¿qué pasa con eso, no? ¿Hacia dónde entonces debe apuntar esa nueva política de vivienda hacia adelante, no?